Hola, un saludo a todos y bendiciones a todos los que van a ver este video. Este video lo estoy grabando, este día es viernes 29 de enero y lo estoy grabando esperando que sea de bendición para alguien. Bueno, más bien dicho, sé que va a ser de bendición para alguien. Este es un tema que recibí de parte de Dios hace como 3 días. Es un tema que desde hace 3 días sabía que necesitaba desarrollarlo y sentí de parte de Dios que tenía que hacerlo de esta forma que lo estoy haciendo. A propósito, he recibido varios temas que voy a estar tratando de desarrollar eventualmente y poniéndolos en video, porque como digo, es lo que he sentido de parte de Dios hacer. Y yo sé que si el Señor me ha dado estos temas a desarrollar es porque Él quiere hablarle a alguien a través de esta palabra. Él quiere ministrar al corazón, al espíritu de alguien a través de esta palabra. Y el tema que quiero desarrollar en este día, el tema que el Señor me daba, es el Dios que está contigo en las alturas, es el mismo Dios que está contigo en los valles. Así que en esta hora voy a desarrollar este tema y quiero hablar primeramente, tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, uno de los principales que voy a tocar es el ejemplo del rey David. Nosotros sabemos muy bien de que cuando nosotros estamos en nuestras alturas, espiritualmente, o nuestras alturas con nuestros ánimos altos, con nuestra energía en alto, nos sentimos o especialmente como cristianos, espiritualmente en las alturas, nos sentimos que Dios está tan cerca, sentimos el respaldo de Dios, sentimos la ayuda de Dios, sentimos que somos invencibles, porque sentimos que Dios está allí, va al frente de nosotros, pelea las batallas por nosotros, Él habla por nosotros, Él nos defiende, y lo sentimos tan cerca, tan palpable, que Él está allí, ¿verdad? Pero y así es como el rey David también se expresaba. Él tenía los momentos en que él sabía que había ganado victorias, había ganado batallas. Y quiero leer en el Salmo 18, este Salmo 18, él lo escribió y se encuentra también en segunda de Samuel, esta palabra 20. Y esta palabra él la escribió cuando el Señor le había dado grandes victorias en contra de sus enemigos y había ganado la victoria también de la persecución que había sufrido por medio de Saúl, ¿verdad? Sabemos muy bien de que Dios desecha a Saúl y le entrega el reinado a David, pero el rey Saúl no quiere aceptar de que el reinado ha sido quitado de él para ser entregado a David. Entonces Saúl empieza a perseguir a David, empieza a acusarlo, empieza a perseguirlo, empieza a atacarlo, a quererle quitar la vida. Entonces David está huyendo, es un proceso de huida, es un proceso donde David atravesaba el valle, pero Dios le había dado ya la palabra de lo que David iba a llegar a ser, la promesa, la profecía de lo que Dios iba a entregar a David. Pero ese pasó un proceso de valles. Pero lo que quiero hablar es primero ahorita de las alturas. Cuando David escribe esta palabra, él está escribiendo una palabra de victoria. Él está hablando de quién es Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, el escudo que tenía él en Dios y cómo Dios está con él y se siente más que vencedor, se siente que es invencible porque el poderoso está con él. Y quiero leer nada más unos versículos. En el Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, Él es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ahí David está arriba, está como un poderoso, ¿verdad? Porque tiene al Todopoderoso del lado de él.
y está engrandeciéndolo porque se siente en esos momentos que Él está en sus alturas, ha obtenido la gran victoria, está victorioso, está espiritualmente invencible en ese momento, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de Elías, cuando Elías no piensa dos veces para ir y enfrentar a los profetas de Baal y derrotar a los profetas de Baal. Está lleno del Espíritu Santo, está lleno del fuego del Espíritu Santo. Él está en las alturas y él no piensa dos veces para ir y enfrentarse ante los profetas que están haciendo mentira y están engañando al pueblo de Dios y les están mintiendo. Él va y se enfrenta delante de ellos y los derrota. Está en un momento de las alturas. También quería compartir con ustedes el ejemplo, por ejemplo, de cuando el pueblo de Israel se enfrenta contra los sirios. Son enfrentados contra los sirios y me parece, esa es la palabra que más quizás me haya llamado la atención, porque el pueblo de Dios va y se enfrenta con los sirios. Primero los sirios vienen y los amedrentan, usan sus palabras. El rey de Siria usa sus palabras para amedrentar y hacerle sentir miedo en el corazón al rey de Israel. Usa sus palabras y le dice que le va a quitar todo, le va a quitar sus bienes, le va a quitar sus hijos, todo lo que él posee va a ser de él, aún el pueblo va a ser de él, y lo amedrenta, le mete miedo en el corazón para hacerlo retroceder y hacerlo sentir insignificante, como que es nada, ¿verdad? Entonces viene Dios, que siempre vela por su pueblo, que siempre vela por sus hijos, siempre vela y pelea por lo que es justo. Viene Dios y levanta al pueblo de Israel y los manda a enfrentarse contra los sirios, y dice que va y se enfrentan contra los sirios en las montañas, en las partes altas. Y esta es la palabra que más resonaba en mi mente, porque ellos van y se enfrentan contra el enemigo en las partes altas, en los montes, y Israel gana la batalla. Entonces los sirios vienen y dicen, y están en Primera de Reyes, y dice, ellos dijeron, cuando los de Israel habían ganado esa batalla, dijeron, sus dioses son dioses de los montes, que dioses de las alturas, ¿verdad? Por eso han vencido. Mas si peleáremos con ellos en las llanuras o en los valles, que quiere decir una llanura, dice, a ver si no los vencemos. Y esa es la palabra más clave que yo quería hablar contigo en este día. Muchas veces el enemigo nos hace sentir o nos hace pensar de que cuando estamos nosotros en los momentos que no estamos en nuestras alturas espirituales, que estamos en esos momentos que estamos atravesando el valle de las lágrimas, ¿verdad? Estamos atravesando esos momentos difíciles, esos momentos de valles, donde estamos cansados, donde estamos deprimidos, donde estamos llenos de dudas, momentos de desánimo. Ahí es donde el enemigo nos hace pensar, o muchas veces el enemigo nos empuja a nosotros a llegar a esos valles de depresión, de desánimo, de tristeza, de depresión. Nos empuja a llevarnos a esos valles, así como los sirios empujaron a llevar a Israel a los valles. Ellos lo llevaron a ese lugar porque dijeron, Dios está con ellos cuando están en los montes, cuando están en las alturas. Allí está Dios con ellos, porque Él es Dios solamente de las alturas. Pero cuando ellos están en sus partes bajas, ahí Dios no puede estar con ellos. En esos momentos, cuando ellos están en depresión, Dios no está con ellos. En esos momentos que ellos tienen miedo, Dios no está con ellos. En esos momentos que ellos están en aflicción, ahí Dios no está con ellos. Y el enemigo nos hace descender muchas veces a esos momentos difíciles, a esos momentos en que nos sentimos solos. Y sí, nos sentimos que cuando sí estamos en nuestras bajas espirituales o nuestras bajas emocionales, pensamos, Dios no está acá, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, no puedo escuchar a Dios, clamo y Él no responde. Y así nos sentimos realmente que Dios no está con nosotros. Pero podemos ver a través de la Biblia de que el Dios
que estuvo en los montes, el Dios que estuvo en las alturas con el pueblo de Israel, ese es el mismo Dios que también desciende cuando estamos en nuestros momentos bajos. Y eso lo dice ahí mismo la palabra. Eso realmente me llena de emoción, porque dice la palabra del Señor que eso es lo que los sirios pensaban. Dios no va a estar con ellos en las llanuras, en los valles, en lo bajo. Dios está con ellos solamente en las alturas. Pero Jehová, que escucha todas las cosas, Dios que escucha todas las cosas, Él escuchó lo que ellos dijeron. Y entonces el Señor responde: por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Amén. En eso se encuentra en Primera de Reyes 20:28. Si quieren leer toda la historia, está hermosa, todo el capítulo 20. Ahí Dios muestra de que a pesar, ¿verdad?, de que el enemigo pensaba, en sus momentos bajos, ahí lo vamos a agarrar. En sus momentos de bajeza, en los momentos de tristeza, ¿verdad?, en los momentos de depresión, en los momentos en que ellos se quieren dar por vencido, ahí lo vamos a agarrar. Eso es lo que ellos pensaron. Y eso es lo que el enemigo nos hace pensar en los momentos de desánimo. Ahí los destruimos, ahí los acabamos, ahí tal vez cerramos muchas cosas, ¿verdad?, que están haciendo de parte de Dios. Tal vez ahí logramos cerrar un templo, ahí logramos cerrar una congregación, logramos provocar que alguien se dé por vencido y ya no siga para adelante. Ahí es donde el enemigo piensa: en tus bajos ahí te ataco y ahí te deshago, ahí te termino, ahí te acabo, ahí te quedas y de ahí no te levantas. Eso es lo que el enemigo piensa. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere tramar en contra de nosotros. Llevarnos a los lugares bajos, llevarnos a nuestros valles, al valle de lágrima, al valle donde se encuentra uno que no haya para dónde agarrar, o no haya uno cómo levantarse, cómo levantar esos ánimos, esa fe nuevamente, esa fe que sentimos cuando estamos en las alturas, esos ánimos que sentimos cuando estamos en las alturas, o esa cercanía con Dios que sentimos cuando estamos en las alturas. Ahí es donde no encontramos muchas veces eso, no escuchamos la voz de Dios, clamamos y nos sentimos como: ay, Dios no está en esto, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, y sentimos mucha desesperación. Pero es lo que el enemigo está tramando, es lo que el enemigo quiere hacernos sentir, de que nosotros estamos solos y estamos abandonados, que la batalla no la podremos ganar porque no estamos en las alturas en ese momento. Pero el mensaje de este día es ese: el Dios que está contigo cuando estás en los momentos altos, cuando estás en tu fe más alta, cuando estás con tus ánimos en Dios altos, cuando tienes esa energía, ese positivismo, esa confianza, ese sentimiento que Dios está ahí peleando la par tuya. Ese mismo Dios que está contigo ahí arriba es el mismo Dios que está contigo cuando tú te sientes en lo bajo, cuando tú te sientes en el valle, cuando tú te sientes en las llanuras. Ese mismo Dios es el que está contigo allí. Y ese mismo Dios dice: y sabrán que yo soy Jehová, porque yo los libraré, yo los sacaré de allí, yo daré la victoria. No importa cómo te sientes, no importa en lo bajo que te sientes, yo no te he abandonado, yo sigo ahí. Y de allí, dice el Señor, Él probará ante los enemigos de que sí, Él es Jehová. Porque no depende de nosotros, sino que depende de Él la victoria. La victoria no la ganamos nosotros, la victoria la gana Él. Y Él es el poderoso gigante, no nosotros. Nuestros ánimos nos fallan, nuestros sentimientos nos fallan, pero Él no es cambiante como nosotros lo somos. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo Jehová en los cielos y sigue siendo Jehová en la tierra. Y David reconocía eso. David reconocía y decía: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, aunque ande. Y quiero leer esa palabra ahorita, lo que David reconocía. Él dice, voy a leer todo el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa si estoy arriba o estoy abajo. Dice: en lugares delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y decía, aunque, no decía nunca lo voy a estar, pero él decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Entonces, acá lo que quería yo recalcar es eso, que David sabía de que iban a haber momentos que sí, él estaba arriba. Iban a haber momentos en que él iba a tener que atravesar por el valle. Pero él decía, aunque cuando me toque estar en el valle, no voy a temer. Porque el Dios que estuvo conmigo arriba es el mismo Dios que va a estar conmigo en el valle. Así que no temeré. Porque el poder no era de él, el poder venía de parte de Dios y él lo sabía. Así es lo que te quiero impartir a tu espíritu en esta mañana. Que sepas que el poder viene de Dios. El poder no sale de ti. Entonces el que está en ti es el que tiene el poder, no eres tú. Y si ese poder viene de Jehová de los ejércitos, aunque tú te sientas como te sientas, si ese Dios está siempre contigo, tú eres más que vencedor. No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué sentir el enemigo acabó conmigo. No tienes por qué sentir de esta no me voy a poder levantar. O esto se terminó porque yo me siento como me siento. No, la batalla no ha terminado. La batalla la sigue peleando el Señor. Amén. La batalla la sigue peleando el Señor. El enemigo quiso ponerle el miedo al pueblo de Israel, ponerle el temor al pueblo de Israel, hacerlo sentir, Dios no va a estar con ellos cuando estén en sus valles, cuando estén en la bajeza, Dios no va a estar con ellos. Jehová es Dios de las alturas nada más, pero no, ellos se equivocaron. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer otra vez. Dijo Jehová, por cuantos los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Por eso yo entregaré toda esta gran multitud. Dios le calla la boca al enemigo. Amén. Porque Dios respalda a los suyos. Dios respalda lo que es de Él. Dios respalda. No importa cómo nosotros nos sintamos o cómo nosotros nos aflijamos. El respaldo viene del Señor. Como digo, quien pelea las batallas es el Señor. Así que no pienses que Dios está contigo solamente cuando te sientes optimista. No pienses que Dios está contigo solo cuando tu fe se siente invencible, cuando no tienes temor. No, aún en medio del temor, aún en medio del miedo, aún en medio de la soledad, de la tristeza, la depresión, no importa cómo te sientas, cuando tú te sientes en tus momentos bajos. Ese mismo Dios sigue siendo tu Dios. El mismo Dios que está contigo cuando eres invencible espiritualmente. Ese mismo Dios está contigo cuando estás atravesando ese valle. Y Él dará la victoria. Él dará la victoria porque depende de Él, no depende de ti. Así que en el momento, cuando nosotros decimos muchas veces, o por ejemplo la Biblia lo dice, cuando la Biblia habla del valle de las lágrimas, dice que nosotros... Amén. Eso lo decía David. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Atravesamos nuestro valle, sí. No es que, si acaso, no. Tenemos que atravesar valles. Es parte del caminar. Es parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que atravesar los valles, los desiertos espirituales, los desiertos emocionales, los valles emocionales. Somos humanos, no dejamos de ser humanos. Tenemos todavía emociones, ¿verdad? Tenemos pensamientos, o el enemigo bombardea nuestra mente muchas veces. Aún el enemigo usa mucha gente, aún dentro de las congregaciones,
para atacar tu mente, para atacar tu corazón, para atacar tu espíritu. Así como los sirios estaban atacando la mente de los israelitas, haciéndoles sentir miedo, ¿verdad? Le decía, todo lo que tienes es nuestro ahora, te lo vamos a quitar. Todo, aún tus hijos, le decían al rey, tus hijos van a ser nuestros, tu oro, tu plata, todo lo que tú tienes, aún la gente, todo va a ser nuestro, te lo vamos a quitar todo. Él estaba tratando de meterle miedo al rey, y eso es lo que habían hecho, le metieron miedo al pueblo de Israel, le metieron miedo al rey de Israel. Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces, ataca tu mente, te hace sentir temor, te hace sentir miedo, te hace sentir que nada de lo que estás haciendo ha valido la pena o valdrá la pena o vale la pena, de que estás haciendo lo equivocado, que estás haciendo algo que no es de parte de Dios, y te usa muchas cosas para ponerte temor, para ponerte miedo, pensando de que cuando tú sientas temor y sientas miedo y llegues a tus partes bajas, Dios no podrá darte la victoria. Pero lo que yo quiero decirte en esta hora es eso: quien pelea tus batallas no eres tú, es el Señor. Quien está contigo es el Señor, y Dios ve todo. Amén. Así que cuando dice la palabra atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, ¿verdad? Entonces cuando estamos en esos momentos bajos, de ahí Dios nos levanta, de ahí Dios da la victoria, de ahí Dios restaura, de ahí Dios hace que nuestras lágrimas que hemos llorado sean cambiadas en fuentes de aguas, en fuentes de bien, en fuentes de gozo. Y dice, no solamente en fuente, pero dice, en una fuente cuando la lluvia llena los estanques, o sea, algo que rebosa, algo que rebalsa, un gozo que rebalsa, un gozo que se va a notar, una alegría que se va a notar, una victoria que se va a notar, algo que el Señor entrega en nuestras manos cuando nos saca de ese valle, lo cambia en fuente que rebosa. Como dice la palabra, ríos de aguas vivas que brotan de nosotros. Y así es como el Señor cambia los valles, los cambia por ese gozo, los cambia por las victorias. Amén. Dios no nos deja en los valles, Dios nos saca. Y Dios otorga las victorias, Dios no nos deja en derrota, Dios nos saca de ahí. Amén. Aunque nos sintamos como nos sintamos, Dios muestra, ok, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que gano esta victoria, pero el gozo va a ser tuyo. Amén. Dios es el que respalda. Dios es el que pelea y nos hace sentir, ok, Dios estuvo conmigo, Dios no me abandonó. Y nos da ese gozo, nos da esta certidumbre de que Dios está ahí siempre con nosotros. No importa cómo nos sintamos. Al final, las lágrimas serán cambiadas por estanques. Aguas que van a fluir como cuando la lluvia está llenando, la lluvia está haciendo que rebalse las aguas. Amén, será un gozo lindo. Así que cada vez que tú te encuentres en esos valles donde sientas, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, o esto no es de Dios, no te preocupes. Sé y ten esa fe que ese mismo Dios que está contigo cuando estás en tus fuertes espirituales es el mismo Dios. Él no cambia. Solo porque nuestros sentimientos cambian no significa que Él cambia. Él no cambia. Ese mismo Dios va a estar contigo allí en los bajos espirituales. Así que cobra ánimo, cobra fe, cobra esa confianza en el Señor, sabiendo que no importa cómo tú te sientas, no importa el valle que estés atravesando, la mano de Dios no te ha soltado. Dios va a pelear tu batalla. Dios está peleando tus batallas. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios no te abandona. Él sigue allí porque Él es el Dios de las alturas y es el Dios de los bajos. Es el Dios de los montes, es el Dios de los valles. Amén. Así que esfuérzate, sé valiente, que no se amedrente tu corazón ante el enemigo. Esa depresión, esa tristeza, échala fuera en el nombre de Jesús, porque tienes al poderoso gigante del lado tuyo. Así que no temas, no importa cómo tú te sientas, no importa que tú sientas que Dios no está contigo, tienes que saber, Dios está contigo, porque Dios no está contigo solamente cuando tú te sientes bien. Dios está contigo también cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes que nadie más está contigo, cuando tú te sientes rechazado, cuando tú te sientes solo, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes que ya no puedes más. Dios está contigo. Así que sigue adelante, no es tiempo para retroceder.
El enemigo no logrará lo que él quiere. El enemigo quiere lograr que tú te des por vencido, que tú te quedes ahí pensando Dios no está, haciéndolo pensar que Dios no está ahí. Pero el enemigo se ha equivocado, porque Dios te respaldará en tus altos y te respaldará en tus bajos. Nada más confía en Él, nada más sigue creyendo, sigue en sus caminos y nunca te des por vencido. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo y te dé las fuerzas y la victoria que pronto viene para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.